Vámonos con el Señor de las Penas, que es la última en la calle. Sobre todo los que le faltan amor y que la reina le va a dar seguramente, ¿eh? Vamos a seguir con el veneno Macarena. Nos fuerte arriba, los corazones celestes. Vámonos al cielo con el Señor de Pasión. ¡Esto es la gente! La Última Trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería, dirigido por Javier Morales. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al 10º episodio de La Última Trabajadera. Cumplimos ya 10 programas y créanme que es una ilusión enorme poder seguir con este ilusionante proyecto para mí. Hoy tenemos un programa de nuevo muy interesante. Hablaremos con Antonio Salmerón, el hermano mayor de los estudiantes, que ya lo tuvimos en el programa, recordad, en aquel episodio en el que hablábamos sobre las casas de hermandad. Y hablábamos precisamente con él de ese proyecto que tiene la Hermandad de Estudiantes. Pues como digo, hoy volverá a hablar con nosotros y lo hará porque el Señor de la Oración está envuelto en los actos conmemorativos por la celebración de su 75 aniversario, de la bendición del Señor. Y por ello, como digo, vamos a hablar con su hermano mayor, con Antonio Salmerón, para que nos cuente cómo han transcurrido los actos que ayer sábado terminaban con esa veneración durante la mañana y parte de la tarde. Y a final de la tarde con la celebración de la función principal, en la que se bendecían las potencias que se presentaron en el acto anterior, en el acto del jueves. Y hubo una suspensión por ahí entre medias que, pues, como nos explicará ahora Antonio, se tuvo que realizar por imposibilidad del presentador del acto para poder venir a Almería, ya que se encuentra en la localidad granadina. Así que, sin más dilación, antes de empezar con el programa, déjame que te recuerde que puedes seguirnos a través de las redes sociales. En Instagram y en Twitter puedes encontrarnos como @laultimapodcast y en Facebook puedes hacerlo como La Última Trabajadera. Para escuchar los programas completos puedes seguirnos también en las 4 principales plataformas de podcasting. Estas son iVoox, Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Y en cualquiera de ellas también puedes encontrarnos como La Última Trabajadera. Te recomiendo que en la plataforma que decidas, la que escuches el programa, nos sigas a través de ella, porque de esa forma te notificará cuando se suben los episodios y pues estarás al tanto de como digo, cuando se suben los últimos episodios. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a dar comienzo a este 10º episodio de La Última Trabajadera. Pues como hemos comentado en la introducción del programa, hoy vamos a tener a Antonio Salmerón, el hermano mayor de la Hermandad de los Estudiantes, quien nos va a hablar sobre los 3 actos conmemorativos que se han organizado para la celebración de este 75 aniversario de la bendición del Señor en el huerto, que por lo que nos cuenta tendría que haber tenido lugar a principio de año. De hecho, las potencias que se presentaron en el acto del jueves pretendían incluso que se estrenasen en el propio miércoles santo, pero que por las circunstancias que ya todos conocemos se han tenido que posponer a estas fechas. Pero por lo menos han podido los hermanos disfrutar de sentir a su imagen cerca, de volver a sentir a su imagen cerca, y seguro que por momentos de olvidarse de todo lo que nos está aconteciendo y lo que nos está robando, sobre todo a todos los cofrades y obviamente a muchos otros sectores de la sociedad. Pero como digo, Antonio Salmerón nos va a contar, en primer lugar, ese primer acto que se celebró el jueves en la catedral, en el que se presentaron las potencias precisamente por su propio diseñador. Y se presentaban estas potencias que, como nos irá contando, ha sido una pieza bellísima, que ha enriquecido enormemente el patrimonio de la hermandad. Y por ello le quise preguntar, en primer lugar, pues cómo se desarrolló ese acto, cómo fue esa presentación. Y esto nos decía Antonio. Pues el acto tuvo lugar en el transcurso de la catedral el jueves, empezó a las 8:30 de la tarde y bueno, nos reunimos un grupo de hermanos de la hermandad y también de donantes a los que se había invitado especialmente de las potencias, y bueno, fue un acto muy breve porque la presentación de las potencias fue hecha por su autor, por
por el diseñador, por Pablo Cortés del pueblo, que ha sido el que la ha diseñado, que ya había trabajado para la hermandad antes diseñando algunas piezas para la Virgen del Amor y la Esperanza, y él habló un poco pues de la pieza, ¿no? Del significado y de las formas que tienen, un poco buscándole, intentando que viéramos cuando se descubriera la pieza, pues que viéramos toda la idea o todo el sentido que se le había querido plasmar en ella. A Pablo lo presentó el mayordomo de la hermandad, José Antonio Peralta, y bueno, fue un acto muy breve, muy sencillo, pero bueno, muy íntimo, y también un poco para darle cierta importancia a esta presea que debimos de haber estrenado el miércoles santo, pero que bueno, por las circunstancias pues al final la presentamos el pasado jueves. Precisamente Antonio comentaba que algunas de las personas que habían sido invitadas a dicho acto eran los donantes, lo que él llamaba los donantes, y le quise preguntar precisamente por ello, por las personas que han hecho posible que el Señor de la Oración esté ya luciendo esas nuevas potencias, es decir, las personas que han iniciado todo este regalo, por llamarlo de esta forma, y así nos lo explicaba Antonio. Mira, la idea parte de la ejecución, parte de la cuadrilla de la oración en el huerto, la de regalarle al Señor algo, ¿no? Con motivo del 75 aniversario. Y ellos empezaron a trabajar. Lo que pasa que una vez que empezaron ya el proyecto se volvió un poco más ambicioso, porque la historia también dio paso de, bueno, pues vamos a hacer una potencia en un metal mejor, ¿no? En vez de hacerla más sencilla, pues vamos a hacerla en plata, y ahí ya al final pues un poco se fue sumando otra gente, ¿no? Otros hermanos de la hermandad y devotos de la oración que aportaron económicamente algún dinero para la ejecución de la obra, y otros hermanos que donaron plata para fundirla y que se pudieran hacer esta potencia. Entonces, bueno, todas estas personas, la cuadrilla en bloque, y todas estas personas que han ido haciendo aportaciones, pues se les invitó al acto. Algunas pudieron venir, otras no pudieron venir, porque también estamos viviendo tiempos complicados, y bueno, espero que es bonito, ¿no? Que la gente que piensa en la hermandad, pues que la hermandad piense en ellos también a la hora de celebrar esta serie de actos. Hablando precisamente del presente en sí, del regalo, de las potencias, le quise preguntar cómo son estéticamente, cómo nos las puede explicar a los oyentes de La Última Trabajadera, y en definitiva qué les contó Pablo Cortés en la presentación. Recordamos, Pablo Cortés es el diseñador de las mismas, y esto nos decía Antonio. Pues mira, la potencia sigue un poco la línea estética que ya Pablo ha marcado con las otras piezas anteriores hechas para la Virgen, ¿no? En la que es un barroco, pero el elemento ornamental principal sería la rocalla y casi más cercano al rococó. Y entonces, a partir de estos elementos, bueno, Pablo planteó la presentación de las potencias como tres grandes haces de luz, y estos haces de luz pues parten como de una especie de tiara con unas nubes, y sobre ellas pues de entre los rayos, bueno, delante de los rayos, y se ubican estas rocallas que lo que hacen es marcar un óvalo central, que es el que tiene el sentido grande de las potencias. Y esos tres óvalos centrales lo que tienen escrito, o aparece en la inscripción en hebreo de las palabras que pronunció Jesucristo en el huerto de Gesemaní, la de pase de mí este cáliz, mas no sea mi voluntad sino la tuya. Así que esa frase dividida en tres partes son los tres centros, los tres medallones centrales de las tres potencias, que van esmaltados en color azul, lo que le da el fondo va esmaltado en azul, lo que le da a la potencia una fuerza bastante grande. Y bueno, de entre esas rocallas pues también surgen otros rayos de luz. Realmente no son planas, tienen varias dimensiones, entonces son de estas piezas que, bueno, pues cuando las veamos sobre la cabeza del Señor de la Oración en el huerto, en el paso,
nos pueden gustar más o menos, pero el valor lo tienen cuando se ven de cerca, cuando los ves de cerca la pieza. Entonces, cuando aprecias todos los detalles y la buena ejecución también, la magnífica ejecución de Samuel Díaz Carpena, que ha sido el orfebre de Orfebrería Villarreal, de Orfebrería, Llena, el que la ha ejecutado, el que la ha cincelado. Precisamente nos decía Antonio al principio que se pretendía que se estrenase en el propio miércoles santo, es decir, que se utilizasen para uno de los días más importantes y no el que más para la hermandad. Y por ello le quise preguntar si precisamente se pretende darle un uso en estas citas tan importantes, en las más importantes de la hermandad. Y esto nos decía Antonio. Sí, seguramente la lucirá antes en el próximo triduo que tengamos en Cuaresma, en los cultos en su honor. Si todo sigue como hasta ahora, celebraremos el triduo en Cuaresma y ahí las podremos ver. Y el miércoles santo, indudablemente, pues será el día en el que la estrenen. O sea, nos gustaría a todos verla en la calle, pero bueno, eso esperaremos a que llegue el momento cuando Dios quiera. Y ya las veremos sobre el paso y sobre su cabeza, pero de momento en los cultos sí la veremos, porque además estas potencias van a ser ahora como la gran pieza que tiene el Señor de la Oración en el huerto. Ya hay algunos hermanos de la hermandad que dicen que son de las mejores piezas que tiene la hermandad en cuanto a patrimonio. Otro de los actos que iba a tener lugar en este conjunto que ha hecho la hermandad para celebrar el 75 aniversario de la bendición del Señor en el huerto era una conferencia en la que se iba a hablar pues precisamente sobre la persona que talló la imagen y su vida, y en definitiva un poco quién fue quien lo hizo. Pero por desgracia ha tenido que ser aplazada. Se tenía previsto que se realizase el viernes pasado, ya todos sabréis que se tuvo que aplazar, y le pregunté a Antonio los motivos de ese aplazamiento, y esto nos decía. Sí, teníamos previsto dentro de los actos, hacer unos actos de culto y unos actos culturales también, y dentro de esos actos culturales, pues pensamos que sería buena idea que traer a alguien experto en arte que nos hablara de la oración en el huerto de Almería como obra artística, como obra de arte, que nos hablara de su autor y que nos hablara también de la época y del lugar en el que se gestiona o en el que se crea esta obra. Entonces pensamos que sería la persona más adecuada, pues David Rodríguez Jiménez Muriel, que es granadino, y para que nos contara precisamente pues cómo era esa Granada de los años 40, de mediados de los años 40, y cómo eran los talleres artísticos en los que trabajaban en la ciudad entonces, un poco para que nos describiera también nuestra imagen y nos hablara algo más de su autor, de José Martínez Puerta, que es uno de los grandes desconocidos de nuestra ciudad. Hay algunos escultores de los que sabemos toda su biografía y todas sus obras, pero luego hay otros de los que no se ha escrito tanto, que la crítica no se ha ocupado tanto, como José Martínez Puerta, y la verdad es que tenemos muy pocos datos de su vida, de su biografía y lo que hizo y a lo que se dedicó. Precisamente lo que comentaban no es que se haya suspendido por fortuna, sino que ha sido aplazada, y le comentaba esto también a Antonio, y además si han barajado en algún momento la opción de hacerla online, es decir, digamos, evitar la presencia personal de todos los asistentes, incluido el conferenciante, y hacerlo de manera online para que poder hacerlo en este círculo de actos que estamos comentando, y además pues evitar que se tengan que juntar en un sitio y que el conferenciante tenga que desplazarse hasta Almería. Y esto nos decía al respecto. Se suspendía de este calendario de este fin de semana, pero desde el principio David dijo que él, que tiene todo el material y todo preparado y muchísima ilusión y muchas ganas de venir a Almería. Entonces, que cuando se pueda, pues intentaremos buscarle una fecha. De momento Granada sigue también en las mismas circunstancias, ¿no? de confinamiento hasta este domingo, y veremos a ver la semana que viene
qué es lo que pasa. Así que bueno, vamos a esperar un mejor momento con más tranquilidad y a poder disfrutar, que muchas veces las prisas no son buenas. Claro. Entonces vamos a ir con tranquilidad cuando se pueda y lo podamos disfrutar todos. Y la barajamos. Lo que pasa es que David decía que él había preparado mucho material y no sabía hasta qué punto podría él estar pronunciando pendiente de ese material y que todos estuviéramos pendientes. Es cierto que muchas veces, bueno, los que trabajamos a lo mejor un poco ya con cursos online o lo que sea, pues siempre es más fácil perder el hilo en un claro. curso online que en una pantalla, que cuando tienes a la persona delante en directo, ¿no? Así que él prefería hacerlo en directo porque además tiene ganas de venir a Almería y bueno, entonces hemos preferido hacerlo así. Ya al no venir él, pues tampoco quisimos montar mucho más porque veíamos lo que pasaba, la imposibilidad de reunirnos en el salón para poder verla proyectada por ahí y luego hacer la vía online, a lo mejor alguna plataforma para que pudiera conectarse quien quisiera, pues ya lo vimos como mucho más complicado, ¿no? Y menos cercano o para el conferenciante y un poco para la idea de reunirnos todos que teníamos originalmente en la hermandad. Y el otro acto, quizá el más importante para los hermanos, puesto que es el acto en el que más cerca más van a sentir a su imagen titular, es pues la veneración conmemorativa de este aniversario que, como todos sabemos, en condiciones normales hubiese sido un besamanos, pero que dadas las circunstancias pues se tiene que celebrar a modo de veneración. Recuerdo las palabras que decía Álvaro Hernández, quiero recordar por Twitter, de lo rápido que hemos cambiado la palabra veneración por besamanos y como si nada, y es cierto, ¿no? Pero es que pues esto es un continuo continuamente sobreponerse a la situación y de alguna manera seguir acercando las imágenes a sus fieles, a los devotos, a los hermanos en definitiva. Y por ello quise hablar con Antonio también sobre este acto, sobre esta veneración y la posterior función principal que tendría lugar en la propia catedral, impartida por el señor obispo y además en la que se bendecirían esas nuevas potencias de las que hemos estado hablando y que fueron presentadas el pasado jueves. Y en definitiva le quise preguntar pues qué esperaban de este día y esto nos decía Antonio. Pues lo que esperamos es tener al Señor cerca, poder acercarnos lo suficiente. Dentro del altar, la priostía y la mayordomía de la hermandad contemplaron la idea de acercar la oración del huerto lo más posible al año 45, a cómo se estrenó en Almería en aquel año y a cómo la dispuso su autor para la primera procesión. Y se ha buscado precisamente esa forma. Por eso el ángel y el Cristo veréis que no llevan ningún tipo de atributos, no llevan potencia, no llevan aros. Incluso hemos preferido no poner el cáliz en la mano del ángel para que sea mucho más fiel a esa primera imagen del día de su bendición. Y bueno, lo que pretendemos es tener un día, una jornada de poder celebrar juntos en hermandad, dentro de lo que las circunstancias no lo permiten, pues este 75 aniversario de la bendición del Señor. Entonces, previo a la Eucaristía que tendremos por la tarde, a las 7 de la tarde, a las 12 está previsto uno de los actos que queríamos que tuviera más sentido, que era el reunirnos en oración. Ya que nosotros veneramos al Señor de la oración en el huerto, pues que la oración sea también algo importante en la vida de los estudiantes. Y teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, pues nos parecía fenomenal el poder reunirnos en oración y rezar por la pandemia, por el fin de la pandemia. Unir nuestros esfuerzos y, como dicen que la oración es la mejor arma que tiene el cristiano, pues unirnos todos en oración para intentar hacer lo posible por frenar esta pandemia. Y bueno, eso es una de las partes de la mañana importantes, es unirse en oración. Luego ya por la tarde pues tendremos el rezo del rosario y la Eucaristía presidida por el obispo, tras la que se bendecirán y se impondrán las potencias. Y ya por último le quise preguntar a Antonio por la organización que iban a realizar para que se cumpliesen todas las medidas a un acto
pues que precisamente a lo que se llama es a que los hermanos vayan a hacer esa veneración. Y en definitiva, pues lo que os comento, ¿no? Que cómo se habían organizado para que se pudiesen cumplir todas las medidas. Y le ponía el ejemplo en la conversación de ese horario concreto que se había reservado para videógrafos y para fotógrafos, para quitar un poco esos momentos en los que se dedican pues ciertos minutos, incluso horas, que los compañeros, y que luego agradecemos todos esos vídeos y esas fotos, pues estarían circulando por donde las personas, los hermanos estarían andando, ¿no? Entonces, en definitiva, le quise preguntar a Antonio cómo han organizado todo esto, y esto nos decía. Precisamente una de las cosas que hemos hecho ha sido esa, ¿no? El intentar que las fotografías se puedan hacer en la hora en la que hay menos afluencia de público, y así sea también bueno para los fieles que se acercan y bueno para los fotógrafos que puedan trabajar con total tranquilidad y con más soltura, ¿no? Pudiendo acercarse más a las imágenes si es necesario, sin necesidad de a lo mejor molestar a los que están rezando ante el Señor, o si se está celebrando otro culto, ¿no? Por ejemplo, te digo que desde las 12 hasta las 2, primero estaremos con la oración, luego exposición ante el Santísimo. Entonces lo mejor sería pues, centrarnos en esas actividades y no tener despistes externos, a lo mejor con gente que entra a hacer fotografía, ¿no? Más allá de la que sean, pues alguien que viene a ver al Señor y hacer una foto con su móvil. Entonces, bueno, la idea de reservar ese espacio a mediodía ha sido un poco para facilitar la labor a los fotógrafos, porque luego también nos gusta a nosotros que nuestras imágenes tengan grandes fotografías. Entonces, un poco para facilitar la labor de estos profesionales y a los que son aficionados, se han reservado estas horas. Y luego, en cuanto al tema de seguridad, pues mantenemos las normas de seguridad que mantiene la catedral para actos de culto normales. Como aquí lo cierto es que, bueno, no es un besamanos al uso, ni en Cuaresma, que parece que hay más afluencia de público, ni en circunstancias normales que viene más gente. Somos realistas y sabemos desde el principio que la gente que se acerque son realmente devotos de la oración en el huerto, hermanos estudiantes comprometidos o cofrades de otras hermandades que sienten simpatía, ¿no? por nuestra hermandad. Entonces, desde un principio sabemos que no va a ser un acto de veneración multitudinario que vamos a tener que organizar turnos y controlar los accesos. Pero sí es cierto que sí se ha puesto un pasillo para hacer un recorrido en el que quienes se acerquen pues entren en un sentido, se acerquen hasta el Señor, estén en un par de bancos el tiempo que estimen oportuno y con las mismas salen por otro lado hacia la puerta. Y luego pues a la entrada y luego también en una mesa junto al altar hay material para desinfectarse las manos, y también es obligatorio el uso de mascarilla con todas las instrucciones que se dan desde la catedral. Así que estamos ahora mismo, el aforo de personal en la catedral es muy tranquilo, o sea que no llega. Es probable que tengamos más afluencia en la misa de la tarde, ¿no? Cuando vengan los hermanos y vengan algunas hermandades que también han confirmado su asistencia esta tarde. Pero ahí también, pues bueno, velaremos por la seguridad con las medidas normales que tiene la catedral ahora en este momento, con sus limitaciones de aforo. O sea que no hay nada más extraordinario de estos últimos días. Pues hasta aquí este 10º episodio de La Última Trabajadera.
un episodio muy interesante en el que hemos podido conocer todo lo que ha girado en torno a este 75 aniversario de la bendición del Señor de la oración, que se dice pronto, 75 años, y además con ese altar tan especial que ha montado la Priostía de la Hermandad, recreando precisamente esa primera bendición en el año 45. Es una auténtica delicia que recomiendo a todos que busquen por redes sociales si aún no lo han visto. En la propia cuenta oficial de la cofradía pueden encontrar esas fotografías. Pero antes de irnos hoy, quería leeros el comentario de un seguidor que nos ha dejado en la cuenta de Instagram. En concreto el seguidor es del Sur86 y nos decía lo siguiente, os lo leo: en las entrevistas a las hermandades, tanto en su programa como en el resto, me di cuenta de que por parte de ellas no se hace un llamamiento a captar nuevos hermanos para sus hermandades. Se podría hacer un llamamiento a estos. De hecho, una hermandad pienso que tiene la misión de captar nuevos hermanos. Podrían explicar la vida de hermandad, las cuotas, etc. Este es el mensaje que nos decía. Y lo quería comentar en el programa primero porque me parece muy interesante, y agradecer desde aquí a este seguidor que nos comente su opinión y que abra espacios de debate en el programa o en las redes sociales. Y sobre todo invitaros a todos a que lo hagáis, porque en definitiva yo os lo leo y me parece muy interesante lo que me comentáis. Y para responder al seguidor, sí es cierto que en este sentido creo que debo de lanzar una lanza a favor de las hermandades, porque cuando yo realizo las entrevistas hago preguntas muy concretas sobre temas de actualidad muy concretos. Y dentro de lo que cabe no doy pie a que se hable de otras cosas. Digo dentro de lo que cabe porque obviamente pueden surgir temas durante la entrevista. Pero en el caso de hoy, por ejemplo, no tendría mucho sentido que el propio hermano mayor, Antonio Salmerón, de repente me contara algo de la vida de hermandad o de las cuotas, para de alguna forma atraer a los hermanos. Es decir, esto es un programa de actualidad, es un formato periodístico de actualidad en el que profundizamos en las noticias concretas que rodean a la hermandad. Eso no significa que en otras cuestiones propiamente relacionadas con la vida de hermandad o con este tipo de cuestiones surja hacer emitir esa información al respecto de lo que de alguna forma podría ser un llamamiento, como decías en el comentario. Entonces, en este sentido creo que las hermandades en realidad no en este tipo de programas no tienen puerta para hacer esas cosas. ¿Qué ocurre? Que prácticamente todas las hermandades en Almería tienen sus propias redes sociales en las que nos cuentan pues precisamente estas cosas, toda la vida de hermandad, las actividades que realizan internamente, las convivencias y todo este tipo de cosas. Además, muchas están actualizando sus páginas web, desde las que a través se puede uno hacer hermano y pedir toda la información necesaria. Y en definitiva creo que la respuesta para este comentario se podría resumir en eso, en que en estos programas, digamos, no es el espacio para emitir ese tipo de mensajes. De todas formas, te invito tanto a ti como al resto de seguidores a que, si así lo consideráis oportuno, pues comentéis vuestra opinión al respecto de esta respuesta, que muchos podréis estar de acuerdo, muchos no, y estaré encantado de escuchar todas las opiniones de todo el que la quiera dejar. Podéis hacerlo en cualquiera de las redes sociales, en los comentarios de cualquiera de las redes sociales, tanto en YouTube como en iVoox, como en Apple Podcast o en Spotify, o incluso por las propias redes sociales, como hacía este seguidor, de manera pública o privada, como prefiráis, que os aseguro que os leeré, y que si el tema de conversación invita a ser comentado en el programa, como me parece en este caso, pues lo haremos sin lugar a dudas. Y dicho todo esto, ahora ya sí me despido de todos vosotros. Recordaros antes que podéis seguirnos a través de las redes sociales. En Twitter y en Instagram podéis encontrarnos como @laultimapodcast, y en Facebook podéis hacerlo como La Última Trabajadera. Para escuchar todos los episodios podéis encontrarnos también en las 4 principales plataformas de podcasting. Estas son iVoox, Spotify, Apple Podcast y YouTube, y en cualquiera de ellas también podréis encontrarnos como La Última Trabajadera. Os lo comentaba al principio, os recomiendo a todos que sigáis al programa en la plataforma en la que lo escuchéis, para que así os notifique cuando se suben los nuevos episodios y estéis siempre al tanto de la última hora. Así que ya sí, sin más dilación, os deseo que tengáis muy buena semana y nos escuchamos el próximo domingo. Vámonos con el Señor de las Penas, que es la última en la calle. Sobre todo los que les faltan amor y que la reina le va a dar seguramente, ¿eh?
Vamos a seguir con el veneno Macarena. Uno fuerte arriba, los corazones celestes. Vámonos al cielo con el señor de Pasión. Esto es la gente. La Última Trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería, dirigido por Javier Morales.